Bueno, pues esta mañana, si pudo ver por ahí el título de la prédica, el título es El que confía no será avergonzado. Y pensando en la palabra vergüenza, tal vez, bueno, uno de grande, pues cuando comete algún error y se siente avergonzado, pues siento, no sé si usted tiene presente la sensación que uno logra percibir o sentir dentro de uno mismo de cómo se siente uno cuando está avergonzado. Hasta uno se sonroja, ¿verdad? La piel rápidamente se pone rojita y uno se siente como que le dan ganas de como presionar un botón y desaparecerse, ¿verdad? O de ahí la famosa frase que decíamos los patojos, había una revista que decía, había un título que decía, trágame tierra. Entonces cada vez que una chica contaba alguna cuestión que le había pasado, algo vergonzoso, al final decía, trágame tierra. Entonces uno se sentía como mal y quería desaparecerse, pero también esto me llegó a recordar cuando uno es pequeño y pues cuando uno está en esa etapa de crecimiento, pues vive cometiendo ciertos errores y casi siempre sale avergonzado por alguna metida de pata, ¿verdad? Entonces los papás lo corrigen a uno, a veces uno se siente mal porque más cuando uno le dicen los pequeños no interrumpen cuando están los grandes están platicando, por ejemplo. Y si a alguien le da un cortón o lo avergüenza enfrente de todos, uno se siente fatal, pero también recuerdo que las veces que cometí tal vez un error de ese tipo, donde salí avergonzada, también recuerdo escuchar la voz de mis papás instruyéndome y diciéndome, mira, es que lo que hiciste estuvo mal. No debes actuar de esa forma en ciertas circunstancias o de cierta forma porque pues no está bien. Y después de sentir el abrazo y un beso de parte de mis padres mostrándome la forma correcta para conducirme, eso me hacía sentir bien. Yo decía, bueno, me siento perdonada, me siento protegida, mis papás me están enseñando y uno va avanzando en la vida y va aprendiendo de diferentes maneras. Pero el hecho de sentirse en algún momento avergonzado, uno se siente como mal, ¿verdad? Una sensación ahí fea, ¿verdad? Al mismo tiempo, la palabra con respecto a este tema también nos lleva a situaciones en donde hemos vivido momentos tal vez, o estamos viviendo momentos complicados, difíciles, de cualquier índole. A veces nos toca lidiar con personas también que nos desean el mal, no sé si a alguien le ha pasado, pero a veces hay gente como que está detrás y detrás de uno para ver de qué manera hace daño o hace caer a la persona porque simple y sencillamente le cae mal o siente tal vez cierta envidia, ¿verdad? Y a veces tener que lidiar con ese tipo de personas es difícil y llega a ser complicado. También hay momentos en los que no logramos ver la salida a ciertos problemas y sentimos que no hay solución. Y tal vez otro ejemplo sería librar batallas también con la familia propiamente. Porque a veces también la familia puede llegarse a voltear, tal vez ser un enemigo principal y uno siente terrible tener a un familiar como enemigo o que le esté haciendo daño. Amén. Así es de que esta mañana vamos a seguir estudiando un poco acerca de lo que nos dicen los salmos. En los salmos hay muchas enseñanzas, hay muchos momentos, por ejemplo, en la vida de David, donde quedaron registrados a través de cánticos, a través de oraciones, en donde el Señor respaldó a su hijo David en muchas circunstancias complejas. Pero antes de hablar del Salmo 3, que es donde vamos a centrar el estudio de esta mañana, y es una oración, voy a anticiparme, porque el Salmo 3, si usted se detiene a leerlo, y si lo empieza a buscar, ¿verdad? Y me acompaña,
luego en la lectura, es una oración hacia Dios, primero confiando en Él y sabiendo que Él sabrá intervenir oportunamente, ni antes ni después, en el momento justo, y con justicia a quien corresponda. Ahora bien, voy a hacer una pregunta. ¿Quién recuerda quién era Absalón? A ver, Herbert, ¿quién era Absalón? Correcto. Absalón era hijo del rey David. Y déjeme contarle brevemente, porque el Salmo 3 surge a raíz de una situación precisamente con Absalón, entre el rey David y su hijo Absalón. Y si usted quiere apuntarlo por ahí, dedicársele un poquito de lectura a esta historia, podrá encontrar este suceso en 2 de Samuel, del capítulo 15 al capítulo 18. Entonces, ya nos dijo Herbert que Absalón pues era el hijo del rey David. Pero mire lo que sucede con este joven. Él empieza a endulzar el oído del pueblo en la historia que presenta la Biblia y nos muestra cómo Absalón detenía a la gente que cada vez que tenían algún problema y querían llegar al rey para contarle su situación, él les decía, mira, no, nadie te va a escuchar en este momento, a lo mejor tengas, se los estoy parafraseando, tengas que esperar, entonces contame a mí. Entonces él se volvía como el salvador, ¿verdad? Entonces la gente empezó a sentir cierta, pues, confianza, cercanía, a alguien que los escuchaba en sus problemas y que podía solucionarles cada uno de ellos. Pero él estaba jugando una carta bastante cruel, él estaba conspirando contra su propio padre. Entonces, permítame imaginar esa escena en donde un padre se siente traicionado por su propio hijo. ¿Cómo podría sentirse? Una cuestión ha de ser terrible, ¿verdad? Porque uno espera mucho de los hijos, pero menos una traición. Y entonces Absalón prácticamente estaba maquinando algo en contra de su padre. Él lo que quería era quedarse con el reino, nada más y nada menos. Le gana el deseo del poder, ¿verdad? Para su vida. Y entonces empieza a desviar la atención del pueblo, haciéndoles ver que el rey David estaba tan alto que no podía atenderlos, pero él sí podía escucharlos, él sí podía solucionar sus problemas. Qué bueno era Absalón, podríamos decir, ¿verdad? Buen anfitrión del reino. Pero entonces, después de este suceso, él hace todo maquina todo, lo programa todo de tal forma que más adelante usted va a poder leer y él se proclama rey de Hebrón y todo el pueblo lo proclama a una sola voz. Entonces lo traiciona a su padre cegado por el poder, por el deseo de gobernar. Ahí también usted va a encontrar a un consejero del rey David, que era Ahitofel. Absalón logra trasladarle su plan y Ahitofel se pone de lado de Absalón. Así es de que ambos conspiran y traicionan a David. En ese momento, ya cuando las cosas se han dado, pues el pueblo pone su mirada en Absalón. Y déjeme decirle, por ejemplo, Ahitofel era un hombre de Dios, que tanto en la Biblia usted lo puede encontrar ahí en este capítulo, en estos capítulos, y menciona que Ahitofel era como la voz de Dios para ellos. Así es de que lo que Ahitofel dijera era lo que venía de parte de Dios. Era un hombre respetable. Así es de que lo que él dijera, el pueblo diría, bueno, si Ahitofel lo está diciendo es porque viene de parte de Dios. Y tanto David como Absalón respetaban lo que Ahitofel decía. Entonces, vea cómo las cosas se van volteando de tal forma al deseo de
humano de alguien que solamente busca el poder. Entonces David recibe la traición de su hijo, de este consejero, y David sale corriendo. Cualquiera diría, ay no, ese David, qué bárbaro. ¿Cómo sale corriendo? ¿Por qué no se defendió? Pero aquí hay algo interesante, y es que David decide retirarse, creo que de una forma sabia, porque si no, eso hubiera sido un caos. Hubieran entrado con espadas a matar a todos aquellos que tal vez sí estuvieran con el rey David, porque dice que un grupo se fue con él, lo siguió. Él dejó unas concubinas en el reino, eran 10 concubinas, pero de ahí una buena parte del reino se fue con él. Y otra parte mayoritaria se quedó con Absalón. Así es de que prácticamente podemos pensar, bueno, le dejó el camino libre a Absalón. Pero de acuerdo a la lectura y lo que vamos a estudiar, nos vamos a poder dar cuenta que el corazón de David no dependía de un poder humano, no dependía de ser el rey, no dependía de gobernar. Él seguía dependiendo del Dios Todopoderoso. Hoy por hoy, ¿quién podría ser Absalón? Puede ser un amigo, puede ser un familiar cercano o en segundo plano, pero un familiar al final del cabo. Un compañero de trabajo o algún problema cualquiera de la vida cotidiana, pero en el que en algún momento nos podemos llegar a absorber de tal forma que sentimos que no encontramos salida. Tal vez puede ser una enfermedad. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a irnos a Salmos 3 y vamos a ver cómo el Salmo 3 nos da a conocer un corazón de un hombre que buscaba siempre el favor de Dios y su guianza. Además de eso, también quisiera agregar algo. Siempre en 2 de Samuel, hablando de todo este suceso que ocurrió con Absalón, hay un momento en el capítulo 16 donde un hombre llamado Simí sale al encuentro del ejército de David a gritarles y a maldecir al rey David y a decirle, mira lo que te está pasando, bueno está. Te está sucediendo porque mataste a la familia real. Así es de que esto es consecuencia de tus actos. Maldito. Y lo maldice. Y en eso alguien que está cerca de David le dice, bueno, ¿y este qué se atreve a decirte esto? Porque si tú lo mandas, yo lo hago. Termino, ¿verdad? Y David lo detiene y le dice, no lo hagas. Y para eso quiero que me acompañe. Lo vamos a leer rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 16. Capítulo 16. Y vamos a ir a los versículos del 7 en adelante. Lo vamos a leer rápidamente. Dice la palabra del Señor. Y decías Simei, en otras versiones dice Simí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendió en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién es pues? Le dirá, ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo.
que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Vean, aquí David estaba pensando, bueno, si lo que está sucediendo es por lo que yo hice y viene de parte de Dios, David estaba dispuesto a sujetarse a esa palabra, independientemente que perdiera el reino, independientemente que ya no subiera al poder. Él estaba dependiendo del mandato de Dios, estaba dependiendo de lo que Dios decidiera para él. Entonces le dijo, no lo toques, ni ninguno de ustedes tiene por qué meterse, esto es entre el Señor y yo. Si yo cometí un error, yo lo tengo que resolver. Así es de que no permite que nadie se entrometa en esa situación. Entonces vemos a un David que actúa con humildad, desconociendo de lo que podría estar pasando. Él dependía de lo que Dios al final dijera. Manda y dice que no levanten su mano, no necesita que lo defiendan, porque él sabe que al final el Señor dará una respuesta. Así es de que él decide que el Señor tome absoluto control de su vida. Estábamos viviendo un momento complicado. Tenía a su hijo en contra. El hijo lo quería matar. Ya se había quedado con el reino, ¿sí? Tenía como muchas las de llevar así de perder, pues, ¿verdad? Pero aún así, David actuaba con humildad. Entonces, vamos a leer el Salmo 3, que al final es una oración entre él y el Señor, pidiendo que haya una respuesta por justicia para él. Pero lo hace siempre con esa dependencia que debemos de tener como hijos del Señor, sabiendo que Él al final hará lo mejor para nosotros, amén. Él es el que tiene cuidado de nuestras vidas y es quien dirige con amor lo que ha de permitir en nosotros. Pero en la medida que nosotros le demos ese lugar, en la medida que nosotros permitamos que Él actúe en nosotros, amén. Entonces, ahora sí, dice el Salmo 3, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Y después hay una pequeña palabra que en cursiva dice Selah, ¿sí? Bueno, entonces vemos a un David angustiado. No, hombre, si era el rey David, sí. El rey David era un ser humano tal y como usted y como yo, que estaba asustado, estaba angustiado y además seguramente muy triste por lo que estaba sucediendo entre él y su hijo. Pero, aún siendo un hombre común y corriente, viene él y expone su causa delante del Señor y le dice, Señor, esto y esto está pasando. ¿Cuántas veces nos hemos acercado al Señor con toda la confianza que Él nos da para poderle exponer cómo nos sentimos? Se siente bien, ¿verdad? Poderle decir, Señor, Señor, me siento de esta manera, me siento angustiado, me siento preocupado. Y dicen esto y esto y esto de mí. Pongo al Señor como al tanto, aunque Él ya lo sabe todo, ¿verdad? Pero Él inclina su oído y escucha cada vez que nosotros nos acercamos delante de Él y lo hacemos de forma confiada para contarle lo que nos está sucediendo. Entonces, si lo vemos así como tal, David ya llevaba las de perder porque una pequeña parte del reino se había ido con él y de ahí todo el pueblo se había quedado con Absalón. Entonces era como para pensar, bueno, no hay nada que hacer, ¿qué puedo hacer yo? Todos están contra mí, mejor me retiro. Pero vuelvo a la carga. Él no dependía de sí mismo, él sabía que podía confiar en el Señor y que Él lo respaldaría por el camino que le correspondería. Eso era otra cosa, no solo el hecho de que, sí Señor, tú harás justicia y me vas a entregar el reino de vuelta, no.
sino el hecho de que David estaba consciente de que iba a suceder lo que el Señor permitiera en su vida como su hijo. Amén. Entonces, cualquiera delante de una situación complicada podría perder la confianza y podríamos darnos por vencidos, ¿verdad? Como en esta situación. Pero existe la diferencia entre ser hijos del Dios Todopoderoso, conocerlo de tal forma que sabemos que Él no nos va a dejar ni no nos va a abandonar y que podemos seguir confiando en Él a pesar de las circunstancias. Entonces, el hombre como tal es ajeno a los planes que Dios tiene para nuestra vida, porque ahí vemos a Simí gritándole a David de todo, lanzándole las maldiciones que pudieran haber, y bueno está lo que le está pasando. Y a veces hay gente así, ay sí, eso le ha de estar pasando porque a veces actúa de esta forma, a eso le ha de estar pasando porque no va a la iglesia, a eso le ha de estar pasando porque la otra vez fíjense que yo lo vi. Y nos volvemos jueces de la vida de las personas cuando desconocemos cuál es el plan perfecto de Dios para la vida de cada uno. Porque Dios es tan maravilloso, tan amoroso, tan misericordioso, que nos muestra su misericordia todos los días y nos muestra el camino a seguir, aunque estemos errando, aunque estemos cometiendo errores tras errores en nuestra vida. Él nos sigue guiando con amor. Si conociéramos el corazón de Dios, la magnitud de su amor que hasta el día de hoy no hemos comprendido, ¿sí? Porque si la comprendiéramos, primero, las iglesias estarían llenas. Dos, no nos podríamos estar quietos porque habría necesidad de predicar el evangelio a todo quien se nos pusiera enfrente. Todavía no hemos comprendido ese amor infinito de Dios para nuestras vidas. Sí, tenemos una noción, seguramente, por eso estamos aquí. Pero que el Señor nos permita ir como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, hasta que veamos su perfección, pero que en ese proceso podamos ir comprendiendo que su amor es tan infinito, que eso debe ser nuestra batería todos los días, ¿verdad? Para conocerle y compartir lo que Él es. Entonces, para el hombre es ajeno el plan de Dios. Pero Dios sabe perfectamente lo que está haciendo en nuestras vidas. Solo depende también de nosotros estar atentos a su voz. No sea que se nos pase de largo la bendición y nos perdamos todo lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces la solución a nuestros problemas, la solución a ciertas circunstancias están a la vuelta de la esquina. Si no, vayámonos a ver al pueblo de Israel. ¿Cuántos años pasó en el desierto? 40 años. Y daban vueltas en círculos, volvían a dar y dar, o sea, iban y regresaban. Cuando pudieron haber atravesado en días ese lugar. Pero la necedad del hombre a veces se pone en medio de lo que Dios quiere hacer para la vida del hombre, pero la necedad lo hace alejarse. Y qué terrible que es caer en necedad, ¿verdad? Porque la necedad es todo aquel que sabe hacer, que tiene que hacer cosas buenas o qué cosas buenas tiene que hacer y no las hace. Es necio. Es tan sencillo caer en la necedad, porque si uno tiene conocimiento de lo que es bueno, no hay que diga después, ay, yo no sabía. No, estamos sabidos de lo que es bueno y de lo que es malo. Amén. Entonces vemos cómo Dios empieza a tomar el control de esta situación en la vida de David. Entonces el hombre como tal siempre se va a dar una licencia para señalar, para decir, bueno, lo que le está pasando es por tal cosa. Pero bendito sea el Señor, porque Él es el que obra siempre con justicia,
con misericordia sobre nuestras vidas. Y cuando nos permite saborear su favor, mis amados hermanos, no podemos volver a ser iguales. No podemos volver atrás, no podemos volver a ser como antes, porque hemos palpado su favor, y eso es algo que siempre conmueve mi corazón, porque cuando el Señor nos saca de ciertos problemas y vemos cómo Él ha solucionado las cosas en nuestra vida, lo único que de verdad podemos hacer es darle la gloria y la honra a Él con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir, no solo de diente a labio, porque eso es muy fácil. Ay, sí, gloria a Dios, pero que eso no solo sea un ligero pensamiento que a la semana se nos olvide, ¿verdad? Que sirvamos al Señor en las buenas, en las no tan buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque todo es gracias a Él. Amén. Así es de que el hombre se vuelve juez muchas veces en su propia sabiduría, en su propia forma de pensar, porque se cree mejor que otros en ciertas circunstancias, pero cuando le toca vivir de donde cojea, ya es otro par de zapatos, ¿verdad? Así es de que dejemos siempre que sea el Señor el que actúe con justicia en la vida de sus hijos. Ahora un dato adicional, un pequeño dato. Yo le mencionaba una palabra que aparece en el Salmo que se dice Selah, con H al final. Y solo quiero dejarle este dato para que usted entienda qué es eso. Dice que es la idea en hebreo de esta palabra, que aparece 74 veces en el Antiguo Testamento, es una pausa. La mayoría de la gente piensa que habla de una pausa para reflexionar, una pausa para meditar en las palabras que se acaban de pronunciar. Entonces yo me imagino a David exponiendo su caso y adicional a eso pensando en sus mismas palabras y en lo que estaba viviendo en ese momento. Amén. Como que eso nos permite o le permitía a David tomar conciencia de lo que estaba saliendo de su boca, no solo hablar por hablar, sino que estar consciente de lo que estaba él exponiendo delante de Dios. Verso 3, pero tú, Señor, eres el escudo que me protege, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Y seguro usted ya se habrá acordado del coro, ¿verdad?, que hemos cantado con estas líneas, ¿verdad? Entonces, David reconoce primero quién es el Señor. Paso número 1, no diría. Reconocer quién es el Señor en nosotros. David viene y pone todo delante de Dios. Se acerca al Señor con humildad y ruego en su corazón, pidiendo al Señor para que abogue por él, para que él sea el que solucione la situación en la que él se encuentra. También sabe que el Señor lo sostiene y que es el Señor quien lo levanta. El hombre en algún momento, mis amados hermanos, podrá señalarnos y hacernos bajar la cabeza. Pero cuando el Señor está con nosotros, como dice el pasaje, ¿quién es contra nosotros? Él es quien levanta nuestra cabeza. Y que a pesar de la vida que podamos tener o haber vivido y haber presentado delante de Él para enmendar, Él es quien vuelve a levantar nuestra cabeza. Porque a veces tal vez no nos podemos sentir tan orgullosos de la vida que hemos llevado, o incluso hoy por hoy de la vida que podamos llevar. Pero es Dios el que va corrigiendo nuestro camino y nos enseña a vivir de una forma diferente. Entonces, cuando el mundo nos dice, agacha la cabeza porque tienes una vida terrible para contar, el Señor nos dice, yo lo he hecho todo nuevo y yo levanto nuevamente tu cabeza. Pero eso sucede, mis amados hermanos, cuando creemos en Él y no de diente a labio, empezamos a vivir una vida de fe delante de Él. Una vida que nos lleva paso a paso por donde Él quiere hacer grandes cosas para nosotros.
Así es de que en este pasaje vemos una convicción clara en el corazón de David, de donde provenían sus fuerzas seguramente. Porque muchas veces en medio de los problemas llegamos a desfallecer y nos sentimos angustiados de tal forma que hasta podemos llegarnos a quedar encerrados en casa, en nuestro cuarto, y no querer saber del mundo porque nos sentimos angustiados o nos sentimos que hemos perdido. Pero aquí tenemos un David que tenía claras sus convicciones. Vemos que en su corazón había fuerza y seguía dependiendo de él, aunque le tocó salir corriendo, sí, pero él seguía esperando por la respuesta de Dios. Entonces yo nos pregunto, ¿dónde está nuestra dependencia todos los días? ¿De dónde proviene nuestra dependencia? ¿Del dinero que tenemos en el banco? ¿De los contactos que podamos manejar en cualquier ámbito laboral, lo que sea? ¿De dónde está nuestra dependencia, mis amados hermanos? Mi socorro debe venir siempre de parte de Dios, en encontrarnos con Él y saber que Él es el que puede actuar en favor de nosotros si le damos ese lugar. Amén. Entonces, sabía que la protección más fiel solo podía provenir del Señor sobre su vida, y reconoce que ante tal circunstancia necesitaba de un escudo protector, y eso solo Dios lo podía hacer. Amén. Pensemos un momento en la palabra escudo. Cuando hablamos de la frase Dios es nuestro escudo, refleja la creencia en la protección divina, una idea presente en muchas culturas, en muchas religiones, pero especialmente en el cristianismo, dice. Implica que Dios actúa como un protector, defendiéndonos de las fuerzas negativas y de los peligros que enfrentamos en la vida. Esto está, alguien dijo, bueno, de esto es lo que la gente cree y lo vamos a dejar escrito. Pero yo le pregunto, ¿es verdad? ¿Es verdad que Dios nos protege? ¿Que Él es un escudo para nosotros? ¿Lo vivimos? Porque a veces nuestros actos dicen, no lo estamos viviendo. Nuestra forma de vivir hace un lado ese escudo en nuestras vidas. Pero así como quedan plasmadas estas palabras por alguien que dijo, bueno, es que la gente habla de que Dios es nuestro escudo porque cree en esto y esto y esto. Todas las religiones lo dicen, pero lo importante es cómo lo vivimos. Que no sea puramente un concepto, si es que esto es tal y tal cosa. No, es el hecho que como hijos de Dios aprendamos a vivir sabiendo que Él es un escudo alrededor de nosotros y que nada ni nadie puede acercarse a nosotros y hacernos daño. Pero a veces, tristemente, lo primero que hacemos es salir corriendo ante una situación donde vemos que nos hemos quedado desarmados. Y no hay cosa más preciosa, mis amados hermanos, que ver el poder de Dios que nos respalda cuando le damos ese lugar. Amén. Diciendo estas palabras, recuerdo algunas cosas que he vivido y siempre le di la gloria al Señor porque pude ver su respaldo en situaciones y hasta la fecha lo sigo viendo. Y le doy gracias al Señor por eso, porque me permite verlo, porque me permite vivirlo y sentir su protección. Y uno en el camino siempre se preocupa, porque uno no le encuentra la salida a lo que pueda estar viviendo. Pero cuando Dios soluciona, puede ser inmediato, a la semana, en un mes, en un año, pero cuando logramos salir de ese problema y nos damos cuenta cómo Dios actúa en favor de cada uno de nosotros, una vez más, nos digo, no podemos volver a ser iguales, no podemos
seguir viviendo como el mundo lo hace. Yo no le digo, no se junte con el mundo. Bueno, júntese, pero haga algo, ¿verdad? No permita que el mundo lo absorba. Permítase ser luz. Permitamos encender nuestras lámparas en medio de tanta oscuridad y ser diferentes. Porque aun cuando nos vean en momentos complicados, nos digan, pero ¿y cómo le haces? Tenés un gran problemón encima. Al rato te van a despedir. Sí, tal vez me despidan, pero el Señor seguramente ya tiene algo más para mí. Oh, sí, pero esto se va a solucionar, porque no soy culpable. Y el Señor nos respalda de muchas maneras, hasta de las formas que menos nos podamos imaginar. Entonces, el escudo como símbolo de protección dice, un escudo es un objeto que se usa para proteger a quien lo usa de ataques. En este contexto, Dios se representa como ese escudo, defendiéndonos de las dificultades, las adversidades y las fuerzas del mal. Y pensemos un momento ahora enfocado en la fe y la confianza. Se basa en la fe y en la confianza, en la protección divina. Se cree que el confiar en Dios se puede encontrar refugio y seguridad en medio de las tormentas de la vida. Y yo le digo a este enunciado, sí, es posible. Porque cuando creemos en Él podemos encontrar ese oportuno socorro. Él es nuestra roca, nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestra ciudad amurallada. Yo siempre me recuerdo eso cuando me encuentro en una situación complicada, porque sé que el Señor está conmigo y que Él es el que solventa paso a paso mi vida. No soy perfecta, porque seguramente le fallo en muchas cosas, pero Él demuestra su poder, su amor y su favor cuando dejamos que Él actúe, que sea el principal protagonista de nuestra historia, y es que sea Él el que vaya adelante y después cualquier contacto. Porque el Señor nos dice también, bueno, háblate con el fulano, o mira, te voy a mandar a alguien que ni conoces, pero Él te va a solucionar. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros le damos el lugar a Él, el que le corresponde. Y no solo en el momento complicado o difícil, sino siempre. ¿A través de qué? Lo vemos todos los domingos aquí atrás. Esa fe debe ser alimentada, pero no una fe de que yo creo, es que yo tengo fe y porque hay fe en mi vida, por eso pasan las cosas y todo se soluciona. Hablábamos esta semana con Luis y él me decía algo que quedó en mi corazón, porque decía, es que la fe por sí sola, ¿qué? La fe proviene de Él, es mérito de Él. No es de que pero es que es tanta fe que tiene ella que mira se le solucionó el problema. No. Esa fe que nosotros tenemos en nuestro corazón es la que nosotros alimentamos cada día con la relación que tenemos con Él, porque le creemos a Él y Él actúa por esa fe. Pero es cuestión de alimentarla. Hemos hablado N cantidad de veces que la fe es un músculo, que hay que estarlo ejercitando. No es una varita mágica con la cual podemos hacer y deshacer. Es que como yo tengo fe, esto va a pasar. Como yo tengo fe, se va a solucionar. Pero andamos desconectados en nuestra relación con el Señor, en nuestro servicio, en nuestro privilegio de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede haber fe ahí? La fe se alimenta cada día. Queremos ver músculos, hay que ir al gimnasio, ¿verdad? Si no, los músculos no nos van a aparecer solo porque, si yo quiero tener músculos solo por pasar enfrente del gimnasio. No, eso no va a suceder. Hay que entrar al gimnasio y ponerse con la práctica y seguramente hacer una dieta, ¿verdad? Para lograr los músculos deseados. Así es la fe. Hay que ponerla a trabajar. Amén. Entonces, si hablamos de la fe, en la armadura de Dios, ¿dónde se manifiesta la fe? ¿En qué accesorio
de la armadura de Dios encontramos la fe? A ver, Diego, ¿te acordás de la escuelita dominical? ¿Mande? No, 0. En el escudo de la fe. ¿Queremos estar protegidos? Porque la palabra del Señor nos dice, y de acuerdo al título de esta prédica, que si creemos en Él, no seremos avergonzados. Y para creer en Él debemos de trabajar en esa fe todos los días, para mantener ese escudo firme que nos proteja. Yo me recuerdo de un pedazo de esa película de los espartanos, creo que era, ¿verdad? Que hay una estrategia en la que todos se juntan y suben los escudos y vienen todas las flechas y ninguna flecha logra entrar, porque todos forman una sola bóveda de fe, en que ninguna de esas flechas les va a hacer daño. Como iglesia, mis amados hermanos, entre todos deberíamos de formar una bóveda de fe, juntos, como una sola familia, para protegernos, porque la venida del Señor está cerca. Las cosas se están poniendo más y más difíciles, y si no trabajamos en esa fe y en esa confianza en Él, de que Él lo puede hacer todo, estamos fuera de esa protección. Amén. Entonces, versículo 4, clamó el Señor a voz en cuello. Yo me imagino, pegó un grito, ¿verdad? Aquí le salió con toda fuerza, y desde su monte santo Él me responde. Otra vez Selah. Otra vez vuelve a reflexionar lo que David está diciendo. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Es fácil dormir cuando tenemos un problema. Estamos vuelta, y uno se imagina, hace una historia y voy a hacer tal cosa, no, tal vez, y si sucede, no sé. Entonces uno empieza a evaluar todo, ¿verdad? Los pro y los contra, ¿verdad? Y todas las ramificaciones. Si me pasa esto, voy a hacer tal cosa. Si sucede lo otro, me voy por acá. Y estamos entre la derecha y la izquierda, ¿verdad? Para ahí le estamos dando vuelta a la cabeza, que terminamos con dolor de cabeza, con insomnio, y resolvimos algo. Nada pudimos hacer a las 2, 3 de la mañana. Cuando pase eso, yo lo invito a que ore, para que el Señor traiga paz a su corazón. Porque a veces estamos tan metidos en la situación que decimos, ¿cómo resuelvo esto? Lo lindo es saber que tenemos al Señor de nuestro lado y sabemos que Él lo puede resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acercarnos a Él, pedirle sabiduría y que nos traiga paz a nuestro corazón. Pero hay algo que sucede acá, y si se da cuenta es que David dice que se acuesta, duerme. ¿Y qué está pasando? Absalón lo quiere sacar de la ecuación, ¿verdad? Está siendo perseguido. Aún así, él se duerme y vuelve a despertar. ¿Qué quiere decir eso? Que había confianza en el corazón de David. Qué rico es despertar con esa confianza en medio de los problemas, sabiendo que el Señor, a saber cómo le va a hacer, pero lo va a resolver, y que no nos va a dejar salir avergonzados. No por desearle el mal a alguien más, sino porque por el hecho de que el Señor está en nuestras vidas y Él no nos dejará salir avergonzados, como el Padre que nos abraza y nos dice, mira, metiste la pata, pero hazlo de esta forma, no lo vuelvas a hacer, y te abraza y te besa. Qué rico. Así es como actúa el Señor sobre nuestras vidas, y Él va resolviendo y limpiando nuestro camino. Y eso me hace recordar 2 pasajes. En Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que el Señor invada cada uno de nuestros pensamientos y que Él sujete cada uno de ellos,
para que Él pueda actuar en favor de nosotros. Porque a veces nuestra mente interrumpe el proceso que Dios quiere para nuestras vidas. No dejamos que Él actúe porque ahí estamos viendo a ver cómo lo ayudamos. No, hombre, si el Señor no necesita ayuda, Él lo puede con todo. Pero seamos nosotros más comprometidos para que esa fe crezca en nosotros y podamos dar pasos de fe confiados en Él. Salmos 4:8, que está más adelantito de lo que estamos estudiando, dice, que es uno de los versículos que le enseñamos a nuestros hijos cuando se iban a acostar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Con qué seguridad vamos a la cama, mis amados hermanos? Ponemos nuestra cabeza y nos dormimos. El cuerpo se desconecta, ¿sí o no? Bien, puede estar pasando algo afuera, un accidente, lo que sea, pero nosotros estamos cuajados. ¿Cómo le hacemos? Para no preocuparnos, que si entra un ladrón, que si se cae algo, que si un animal, que si agarró fuego algo. Dígame de dónde sacamos esa confianza. El sueño resulta ser reparador, amén, placentero, nos renueva, nos da fuerzas. Qué rico dormir, por cierto. Más ahora que me da tanto sueño, pero más. Pero qué rico es poder descansar, es que a esto voy. Poder descansar en los brazos del Señor en medio de un problema y saber que el Señor no nos va a abandonar, que el Señor no nos va a dejar salir avergonzados, que Él pondrá su mano y solucionará cualquier cosa. Es que esa es la mejor vida que el Señor nos ofrece todos los días. Somos afortunados. Amén. Versículo 6. No me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Se puede estar cayendo el mundo que no me asusta. ¿Por qué? Porque dice, levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Eso me hacía pensar como cuando uno dice, le cuenta a sus papás un problema y ahí va el papá a solucionar. Me acuerdo que una vez tuve un problema en el colegio injusto y le conté a mi papá y al mismo tiempo el problema se generaba en mis prácticas. Estaba yo por graduarme y le dije, papá, fíjate que esto está pasando y no estoy de acuerdo. ¿Y qué pasó? Esto y esto, y mira, bueno, ¿sabes qué? Me dijo, yo me voy a ir al colegio y tú te vas a la oficina y vamos a solucionarlo. ¿Quiere que le diga algo? Yo me sentía empoderada, me sentía grande. No porque yo fuera a hablar. Gracias a Dios el Señor ha formado un carácter en mí para defenderme cuando hay una injusticia. Y también cuando cometo un error, decir sí, de plano, cometí un error. Pero ¿sabe por qué me sentía así? Porque mi papá me estaba respaldando en el colegio. Porque mi papá estaba dando la cara por mí. ¿Y sabe qué? Dios da la cara por nosotros todos los días. Pero una vez más se nos olvida cómo Dios está actuando en favor de nosotros. ¿Cómo nos podemos dar cuenta en renovar nuestra relación con Él? En acercarnos más a Él. Bueno, he estado desconectado, Señor, permíteme hacer hoy un cambio, un giro en mi forma de vivir. Ya no quiero seguir saliendo avergonzada con la vida que llevo. Quiero que tú enmendes cada uno de mis pasos y me vuelvas a encaminar, a encarrilar en el camino que tú tienes para mí. Yo nunca en la vida voy a olvidar ese suceso, porque yo sabía que cualquier cosa que yo le contara a mi papá, él estaba ahí, listo para defenderme, para dar la cara por mí, porque sabía que también yo le decía la verdad y le decía, papá, esto está pasando,
Pero vos qué hiciste? Con su cara así seria. Ah, pues mira, esto y esto y esto. Ah, no, entonces no me parece. Entonces vamos. Yo por acá y tú por allá, pero lo vamos a hacer en el nombre de Dios. Qué rico. Y qué rico saber que sigo teniendo al Dios Todopoderoso de mi lado todos los días, que se pone enfrente de mí y resuelve cada uno de mis problemas y me permite saborear su favor cada vez que veo que se resuelve todo. Amén. Entonces esta parte me hace sentir como eso y me da risa porque es como cuando, dale papi, tú puedes, dale con todo, ¿verdad? Entonces me dio gracia leer esta parte del pasaje porque dice, rómpele los dientes, rómpeles la quijada a mis enemigos. ¿Por qué? Porque David sabía quién estaba con él. Ya le habían arrebatado todo, pero nunca le iban a arrebatar al Señor. El Señor no lo iba a dejar avergonzado. Amén. Romanos 8:31 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que David en su momento, de forma sabia, como les decía, evitó muchas muertes. Por eso se apartó. No porque fuera un cobarde, sino que él quería que el Señor actuara en favor, no solo de él, sino del reino. Porque mire lo que dice al final en el versículo 8. Tuya es, Señor, la salvación. De Él proviene la salvación, del Dios Todopoderoso. Envía tu bendición sobre mí. No, ¿verdad? No dice así. Envía tu bendición sobre tu pueblo. ¿Por qué? Porque David sabía que en todo ese revoltijo que estaba pasando, el Señor iba a actuar en favor, sí, le iba a solucionar a David, pero al final la bendición era para todo el pueblo, que era lo que él buscaba. Así es de que cuando Dios soluciona un problema en la vida de uno, a manera personal, le cuento que también es de bendición para quienes lo rodean, porque muchas veces la familia se duele con uno, ¿verdad? Está pendiente. ¿Cómo vas? Ya lo solucionaste, lo lograste, hablaste con fulano, sutano y así. Uno está como al pendiente, ¿verdad? De un problema que la familia pueda tener. Pero entonces el Señor demuestra su poder, no solo para la vida de uno, sino de los que están alrededor. Amén. Entonces, David sabía que él era capaz de defenderlo y mucho más. Él sabía que con el Señor tenía de sobra, tenía para siempre, para toda la vida. Así es de que sabía que no lo iba a dejar avergonzado y que esa bendición no solo le llegaba a él, sino a quienes lo rodearan, a su pueblo. Amén. Así es de que el que confía, dice su palabra, no será avergonzado. Romanos 10:11. Como dice la Escritura, todo el que cree en Él no será avergonzado. Salmos 25:3, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Jeremías 17, del 7 al 8, bendito el hombre que confía en el Señor. ¿Cuántos benditos sabemos acá? ¿Ok? Porque serán como árbol plantado junto al agua, que no se preocupa por el calor ni la sequía y seguirá dando fruto. ¿Estamos dando fruto, mis amados hermanos? La semana pasada veíamos un verso precioso del Salmo 1, de lo bienaventurado que es el hombre que confía en el Señor y que se aparta del mal y que vive junto a corrientes de agua, ¿sí o no? Es un pasaje precioso que nos deja una gran enseñanza. Debemos ocuparnos en vivir como ese árbol, llenándonos cada día de él, dando fruto. Y entonces, mis amados hermanos, no seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque hemos decidido confiar en el Dios Todopoderoso. Amén. Así es de que, ¿quién se anima a seguir confiando en Él? Amén. Tenemos muchas promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Y es el solo hecho de poder confiar y poder contar con Él, el que Él nos muestre su favor
y nos diga, cada vez que confíes en mí, no serás avergonzado. Tenemos una gran bendición, tenemos un gran regalo para nuestra existencia. Amén. Así es de que damos gracias al Señor por esta palabra que viene a reconfortar nuestra alma, nuestro espíritu, y nunca es tarde para poder enmendar la vida que llevamos. Estamos viviendo mal, estamos viviendo desconectados, hoy sí, mañana no. Tratemos la manera de acercarnos a Él y arreglarnos delante de Él, porque hay mucho que agradecerle al Señor. Amén. Mucho por lo cual vivir agradecidos. Así es de que póngase de pie, que con este calor que está tan intenso, ahí despéjese un poquito y vamos a darle las gracias a Él, porque Él merece toda la gloria y toda la honra a través de su palabra. Amén. Padre bendito, Dios de gloria, te damos gracias por este día tan precioso que nos has regalado, Señor, para escuchar tu palabra, para poderte seguir conociendo a través de la historia de estos hombres que dejaron plasmados, Señor, en tu palabra, esas oraciones en donde manifestaron cómo se sentían, Señor, pero también reconocían tu poderío y tu majestad, Señor. Enséñanos a ser más dependientes de ti y menos dependientes del mundo, Señor, o de lo que podamos lograr a través del mundo. Porque todo lo que hagamos a través del mundo es perecedero, pero lo que hagamos por medio de ti, Señor, es para vida eterna, es para siempre. Señor, que podamos vivir confiados, que podamos, como ese texto, Señor, que nos podamos dormir y acostar en paz, sabiendo que eres tú el que sigues trabajando para poder arreglar cada una de nuestras situaciones, problemas, necesidades, todo aquello que nos pueda preocupar, porque tú tienes el control incluso del futuro, Señor, y sabes qué ha de pasar mañana, qué ha de pasar de aquí a un año, pero que en cada día que vivamos, Señor, te podamos siempre dar la gloria y la honra, porque solo tú lo mereces, Señor. Gracias por la vida que nos das, aferrados a ti, porque tu palabra dice que alejados de ti nada podemos hacer. Que nuestra alma se recuerde cada día que debemos vivir aferrados a ti, Señor, para llevar mucho fruto y para vivir de una forma diferente, de esa forma que tú nos das, Señor, de esa vida tan preciosa, Señor, que nos permite vivir alejados de la maldad. Nos ponemos en tus manos esta semana, Señor, y que podamos dar mucho fruto, que esta palabra no caiga en saco roto, sino que podamos compartirla con otros, Señor, y que podamos llevar testimonio de lo que tú eres en nuestras vidas y de lo que tú permites a través de ellas, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor. Le damos las gracias solo a Él. Amén.